Bien, vamos a darle continuidad entonces a la unidad 3. Entramos en el tema de derivadas. Bien, este tema usualmente, cuando uno está dando en semestres anteriores, la experiencia que tengo yo como docente es que mis alumnos piensan que este tema de derivadas es mortal. No, nada más lejos de la realidad. En una primera instancia, ustedes se van a dar cuenta de que, al igual que en el contenido de continuidad, este va a ser un contenido bastante teórico. Pero la intención de esto es que se entienda claramente lo que es una derivada, porque es la herramienta útil, esta es la entrada a lo que llamamos el cálculo diferencial. Y es una herramienta muy poderosa al tomar decisiones sobre teoría de control, de optimización, de encontrar máximos, de encontrar mínimos, y son muy útiles en el caso de sus carreras. Piensen un momentico, por favor, en el caso de tener ganancias máximas, ganancias mínimas, de optimizar un proceso de tipo administrativo, de tipo gerencial, en costos. Estos son muy importantes, estas herramientas. Bien, vamos a, vamos a darle entonces a esto una introducción. Miren, la idea principal, vuelvo aquí, idea principal, encerrada bajo este concepto, es estudiar los cambios de los valores de una función, que te la dan por supuesto, con respecto a los cambios de la variable independiente en la cercanía de un valor particular. Así dicho y así leído como está aquí, suena todavía duro, pero vamos a aclararlo un poquito. Mire, cambios de los valores de una función. Acuérdense de que los valores de una función son los f de 3, f de 2, f de 1, exacto. ¿Cómo cambian ellos cada vez que cambia la variable independiente? Es decir, si yo paso de 3 a 1 en x, ¿qué va a pasar con los cambios de f de 3 a 1 a f de 1? Y sobre todo, ¿qué relación existe entre ellos dos? Por ejemplo, ahora vamos a ver esto. Si la función de ingresos depende del tiempo, a veces es conveniente estudiar la variación del ingreso respecto al tiempo. Mírenlo aquí en este gráfico. Este gráfico me lo traje de las imágenes de Google, pero me pareció demasiado interesante. Fíjense, miren lo que pasa en todo el mundo, que eso no es nada más caso Venezuela, caso todo el mundo. A todo el mundo le importa saber que sus ingresos van creciendo en la medida de que el tiempo pasa. O por lo menos que el poder adquisitivo tuyo o incremente, y si incrementa sería el éxito. Estamos hablando del Bill Gates del 2020. Pero por lo menos que tus ingresos permanezcan o tu poder adquisitivo permanezca constante o con un crecimiento importante en la medida de que pasa el tiempo. Cuando uno estudia la variación de estos ingresos con respecto a la variación del tiempo, de eso era lo que estaba hablando esto, de los valores de una función, cómo cambian con respecto a los valores de una variable. En particular,
la X, el tiempo, lo que sea. Vamos a ver. Otro ejemplo lo podemos observar cuando la función costo, por ejemplo, depende de la cantidad de artículos que se producen y necesitamos conocer la variación del costo cada vez que variamos la producción. Esto también tiene su sentido. Si tú tienes una empresa y esa empresa produce zapatos y tú estás acostumbrado o tu empresa acostumbra a producir 1000 pares de zapatos por día, ¿qué pasa si yo cambio esa producción y la llevo de 1000 a 1500? ¿Cómo cambian los costos? O al revés, ¿qué pasa si yo produzco 1000 zapatos al día y bueno, la semana que viene, lamentando mucho el alma, voy a producir 900? ¿Qué pasa con la función costo? Bien, esas variaciones se designan en la mayoría de los casos con la letra griega delta, el triangulito así chiquitico. El triangulito es delta mayúscula en el alfabeto griego. Esto es lo que tenemos. La variación de los valores de la función, que se consiguen así, ¿no? El valor de la función en x2 menos el valor de la función en x1. Esto es lo que es variación de la función, de lo que habíamos hablado arriba. Y esto que está aquí es la variación de la variable. Fíjense, si comparamos con esto, variación del costo sería esto. Y variación de la cantidad de artículos es esto. Aquí pasé, por ejemplo, de 1000 a 1500 y quiero ver qué va a pasar con f de 1000 y f de 1500 y f de 1000. Digamos, observemos que el paso de x igual a x1 a x2 es lo que se conoce como incremento de x. Voy para atrás un momentico. Este, incremento de x, paso de x2 a x1. ¿Qué es esto? Y es que además, desde aquí se puede despejar a x2. ¿Cómo se despeja x2? Bueno, este x1 que está aquí restando pasa para acá, sumando. Y sería esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este es el incremento de la función que habíamos visto en la lámina anterior y vamos a cambiar este x2 por esta expresión que tenemos aquí. F de x1 más delta x menos f de x1. No hemos hecho nada en realidad, porque lo que hicimos fue simplemente despejar de un lado, pasar para otro y meterlo aquí. Vamos a ver. Ahora yo me traje esto, yo me robé esto de la física porque quiero ver cómo se introduce eso de la variación de una cosa con respecto a la otra. Vamos a ver. Por un momento pensemos en el ejemplo clásico de la velocidad. Cuando comparamos la variación de la posición de un objeto cuando se mueve desde un punto A hasta un punto B, miren, aquí tiene punto A, punto B, y el objeto se movió, cambió de posición. Con respecto al tiempo, desde que sale de A hasta que llega a B, miren, aquí tienen el tiempo en A, que lo medí, y aquí tienen el tiempo en B, que lo medí. Esta sería la variable independiente. Y la posición sería la función. ¿Cómo cambia? Entonces, la definición de velocidad viene dada así. Cambio de la posición, o lo que se llama distancia. Pues si yo tenía algo puesto aquí y algo va a pasar para acá, en este momento, entonces
la medida, ¿no? Entre este punto y este punto es lo que se llama distancia. Bien, observen bien. Cambio de la posición, cambio del tiempo. Vamos a relacionar con lo que teníamos antes. Cambio de la función, cambio de la variable. Otro ejemplo. Pensemos ahora ya no en la física, ¿no? Pensemos en la comparación del valor del dólar con respecto al tiempo, que no es nada escondido para nosotros ahorita, ¿no? El dólar, fíjense ustedes que a las 9 de la mañana tiene un valor, a la 1 de la tarde tiene otro valor. Entonces, similar al caso de la velocidad de un objeto, lo que vemos es la rapidez del cambio del valor de la divisa, en este caso el dólar, con respecto al tiempo. Me voy para atrás. Aquí. Por eso decía rapidez. Aquí imaginen ustedes que está el cambio del valor del dólar y aquí está el cambio del tiempo. Aquí es 9 de la mañana, 1 de la tarde, de 9 menos 1, perdón, de 9 a 12, 3 horas, de 12 a 1 más 1, son 4 horas. ¿Cómo cambia el valor del dólar en 4 horas? Bien, estos dos ejemplos, tanto el de la velocidad desde el punto de vista de la física como este de la comparación del cambio del dólar, ya nos muestra una manera de comparar los incrementos del valor de una función con respecto a los incrementos de la variable. Y eso sería así, es lo que yo decía. Aquí tienen el cambio del valor de la función y aquí tienen el cambio de la variable. Bien, esta misma expresión. La quise repetir para que no perdamos idea de lo que estamos hablando. Mientras más nos aproximemos a x1 con valores de delta x que tienden a cero. Miren aquí la palabrita esta o el símbolo, tienden a cero. Vamos a verlo aquí, chequearlo aquí un momentico. Fíjense ustedes, voy a establecerlo aquí. Fíjense, aquí vamos a poner 9 de la mañana. Aquí será 9 de la mañana. Como dijimos aquí, si pensamos en que es la 1 de la tarde, sería 4 horas, ¿verdad? Y aquí también sería 4 horas. Pero ahora la idea es que esta delta X tienda a cero, es decir, que ya yo no vea las cosas en 4 horas, sino que lo vea muy cercano a las 9 de la mañana. Por ejemplo, 9 de la mañana, 9 y 5 minutos, 9 y 5 segundos, 9 y 1 segundo, 9 y 1 nanosegundo. O sea, cambios instantáneos. Cuando eso sucede, entonces yo lo que estoy es sacando un límite. Estoy tomando un límite cuando delta x tiende a cero de toda esta expresión. A ese límite es el que se le conoce con el nombre de derivada de la función en el punto x1. Bien, y en general, en vez de usar el valor particular x1, usamos a la variable x, así ponemos x, entonces pasamos de esta expresión, que era la que teníamos anteriormente, a esta expresión. Diferencia entre las dos, que aquí ya no estoy diciendo cuánto vale x, sino que estoy poniendo simplemente x. Esto ya ustedes pueden pensar que si yo en la medida que cambio la x voy a obtener distintos valores, entonces me hace pensar en una nueva función f' asociada a f que se va a llamar derivada. Aquí ya leemos derivada de f en el punto x1, pero aquí simplemente decimos derivada. Bien,
Este es el caso y aunque les parezca mm, muy teórico, muy de fórmulas, etcétera, etcétera, lo que importa de este video es que tú entiendas claramente qué se entiende por derivada. Pregunta, profesor, ¿yo tengo que ponerme a hacer cosas de estas aquí en el examen? No, gracias a Dios, para la gran mayoría de funciones se conocen sus derivadas. Y así como tratamos el tema de las funciones básicas, pues así vamos a tratar también el tema de derivadas. Vamos a elaborar ahora una tabla para el próximo video en donde veamos la función básica que conocimos al principio y cuál es su derivada. Además de eso, vamos a ver algunas técnicas para encontrar derivadas de funciones que no son precisamente las básicas, sino que son como combinaciones de las básicas. Entonces, vamos a tener esas técnicas, vamos a ver que vamos a pasar un buen rato haciéndolo. Yo creo que para técnicas de diferenciación vamos a usar 2 videos más. Y ya con eso podemos pasar al segundo examen parcial cuando finalicen esos 2 videos que vienen. Bien, muchas gracias por tu atención.